de Salud Pública con uno de los diálogos de los que vamos a hablar sobre vacunas. Inicialmente planteamos este diálogo pensando un poco en hablar de las dudas que se tenían sobre las vacunas, pero obviamente con los cambios que ha habido a lo largo del último mes y sobre todo esta última semana, pues vamos a tratar de adaptarlo un poquito a las nuevas novedades que se han incorporado tanto en Andalucía como en el resto del calendario español para intentar aproximarnos un poco más. Yo soy Silvia Martínez, soy médico de familia actualmente en la unidad de gestión clínica de la Zubia y soy especialista en medicina preventiva. Y me acompaña María José Porcel Cruz, que es enfermera de medicina preventiva de la unidad de gestión clínica en preventiva en el Complejo Hospitalario Granada y desarrolla su labor también en vacunación internacional dentro del mismo complejo. Tiene una gran labor y una gran experiencia vacunando, llega más de 10 años vacunando dentro de medicina preventiva y también tiene mucha experiencia vacunando en atención primaria. Y ante todo quiero agradecerte, María José, que hayas venido a hacer este diálogo y aquí en la escuela, que es donde yo hice el máster de salud pública, del cual tengo grandes recuerdos, y estar aquí contigo, pues la verdad que me da mucha alegría. Muchas gracias, a mí también. Y entonces vamos a intentar clarificar un poco a todos, con lo que tú sabes sobre todo, todas las novedades que se han incorporado en vacunas e intentar un poco responder a las preguntas que tiene la gente y que tú sabes que te hacen mucho en la consulta. En toda la consulta que estás viendo día a día. Queremos siempre remarcar que las vacunas constituyen el elemento fundamental de la medicina preventiva, ya que baja la incidencia de las enfermedades infecciosas y también reduce la carga de enfermedad en los que contraen la enfermedad aún estando vacunados. Los programas de vacunación, como bien sabemos, proporcionan grandes beneficios a la comunidad y produce también protección indirecta a los no vacunados. Además, oportunamente tenemos que decir que estamos de celebraciones, ya que en el año pasado se han cumplido 50 años del Comité Asesor de Vacunas en Estados Unidos, 20 años desde que se implantó la primera recomendación de un calendario unificado en Estados Unidos y que es superponible a nuestro calendario propuesto por la Asociación Española de Pediatría. En el 2015, además, se celebra el 40 aniversario del primer calendario que se implantó en España. Hasta entonces, desde 1963, se desarrollaban campañas de vacunación y en 1975, cuando se instaura el primer calendario, que se vacunaba de la poliomielitis, difteria, tétano y tosferina, y en el 77 se añade el sarampión. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque quería enseñaros cómo hemos pasado de un calendario que prácticamente tenía 6 vacunas a un calendario que en la actualidad, que acaba de salir, y son las recomendaciones para 2016, pues tiene prácticamente 16 vacunas recomendadas y en algunas comunidades 17. Entonces, pasar en tan poco tiempo de 6 vacunas a 16, pues supone un gran reto tanto para la Administración como para los profesionales que día a día, como tú, estáis vacunando. Entonces, este tema hay gente también que le cuesta tanto comprenderlo como profesional para saber manejarlo en profundidad, como la ciudadanía para intentar comprender cómo ha podido evolucionar tanto. Entonces, quería haceros hincapié sobre todo en eso, que es un campo que se está abriendo ahora, está teniendo grandes modificaciones, y esto también va unido a la globalización que tenemos, al gran trasiego de gente que está viendo, que tú lo ves en la consulta del viajero día a día, cada vez la gente se mueve más y los microorganismos no respetan fronteras. Entonces, me gustaría intentar comenzar con la parte más dura, que son las nuevas vacunas que se han incorporado recientemente al calendario. Y, por ejemplo, me gustaría, que has tenido tú más experiencia sobre la meningitis B, la experiencia que estás teniendo en la consulta. Nosotros en la consulta esta vacuna la empezamos a poner
concretamente desde el año pasado, Claro, porque hay que finales decir- de 2014. Y sobre todo, como se empezó de uso hospitalario, sobre todo se está Exactamente. poniendo a grupos de riesgo muy específicos. Y normalmente es adultos, que son 2 dosis, separadas de 1 mes o 2 meses. También está indicada en niños que tienen algún problema de riesgo a partir de los 2 meses, y serían 3+1. Actualmente hay mucha polémica con esta vacuna. Sí. Se comercializó en España porque había muchos problemas con la meningo B, en muchos casos. Sobre todo en Galicia. Sobre todo en Galicia, que de eso sabes tú más que yo. Y hasta ahora no teníamos problemas, pero en octubre decidieron las autoridades ya pasarla a la farmacia, pero hay un problema de los laboratorios que no pueden fabricar tanto y no hay en la farmacia. Entonces ahora tenemos un serio problema, sobre todo en mi consulta, porque vienen gente de atención primaria, viene gente del hospital, madres que quieren vacunar a sus niños sin ningún problema. Concretamente esta mañana he tenido que resolver por teléfono una señora, y ayer concretamente salió en la tele, Sí. que lo vi en el telediario, la noticia del Avesero, que hasta mediados del año que viene, primavera, junio, el problema del laboratorio no... Pero lo que hay que transmitir también es que hasta ahora ha sido un medicamento de prescripción hospitalaria precisamente porque Por eso. estaba reducido a un grupo de riesgo. Que ese riesgo sigue estando cubierto porque sigue Sí. habiendo No, un pool de vacunas reservados para los grupos Sí, de ahora riesgo. mismo nosotros para los otros grupos tenemos, y es más, el gobierno, las autoridades han comprado 60.000 dosis para que no haya problemas en eso. Exactamente. Ya los niños que no tengan problemas, quieran vacunarse, pues tendrán que esperar a que esto se resuelva. Hay niños que han empezado la primera dosis, entonces las autoridades han prometido que esos niños van a tener la segunda dosis. No, y también hay que En el año que viene, claro. También hay que recordar que la vacuna puesta es la vacuna cuenta, que aunque no se respeten estrictamente los plazos de la segunda, No sigue pasa nada. reservando efectividad. Y que en ese aspecto puedes transmitir un mensaje de tranquilidad a las Sí. madres que también ya le han Es puesto que la además primera vacuna. un lema de vacunas puestas, vacunas que cuentan. Si se atrasa lo que en vacunas no se puede hacer es a ponerla antes, pero atrasarla, pues se puede atrasar, porque si no hay más remedio se puede atrasar. Lo importante es poner la dosis. Esa es de las cosas que yo más aprendí contigo. Sí. Vacuna puesta, vacuna cuenta. Sí, eso Y sobre todo hay que respetar los plazos entre la primera y la segunda Sí. dosis, los plazos mínimos, pero los máximos siempre se pueden puede alargar un poquito. alargarlo. Es más, es que, por ejemplo, tú sabes que hay vacunas que tienen dosis rápidas, y eso se pueden atrasar un poco, pero lo que nunca se pueden hacer es ponerlo antes. Eso lo que hay que decir es que la meningitis es una enfermedad que afecta a poca gente, que desafortunadamente es una enfermedad con un porcentaje de letalidad alto y que se ha lanzado la vacuna para comercialización en oficinas de farmacia de la comunidad para ofrecer esa protección a los niños. Y también quería aprovechar para decir que una cosa son las vacunas sistemáticas en calendario, que son las vacunas que se le ponen de manera periódica a todos los niños, y luego, como recomienda la Asociación Española de Pediatría y también los comités internacionales, existen unas vacunas que también son sistemáticas, no financiadas, entre las que se encontraría la que estamos hablando, la meningitis B, el rotavirus, y luego hay unas vacunas que están específicamente destinadas a grupos de riesgo, como son, por ejemplo, la gripe y la hepatitis A, de la que hablaremos ahora a continuación, porque también queremos presentar como novedad que la aparición de la vacuna tetravalente de la gripe, que ya en atención primaria a mí también me han llegado ya preguntas sobre esa vacuna, y como sé que tú también tienes experiencia en esta vacuna, pues quería que nos dijeras qué ventaja aporta y qué experiencia estás teniendo tú con ella hasta ahora. Bueno, la tetravalente financiada Exacto. no está. Entra dentro de una vacuna sistemática recomendada. Exacto. Está la gripe, las novedades de la gripe son las vacunas tetravalentes. Una intramuscular, que sería para adultos, a partir adultos y niños a partir de 3 años, y
otra que es para niños, sobre todo a partir de 24 meses a 17 años, que es una intranasal. Estas vacunas se estaban poniendo, sobre todo la intranasal, en el Reino Unido, Canadá, y está teniendo una eficacia bastante alta. Pero aquí en España están en la farmacia, que yo sepa. Lo mismo me equivoco, no sé, Silvia. Pero no entran dentro de las financiadas por nuestro sistema. Yo este año, por ejemplo, solamente conozco 3 que estén financiadas y que nos las sirven a nosotros para colocarlas. Que sobre todo la Intanza, la que se está poniendo en personas mayores de 65, que tienen una inmunidad muy alta, pero que no es tetravalente, es intramuscular. Y el hecho de incorporar la tetravalente es sobre todo a los niños, sobre todo para los niños y sobre todo en la intranasal, porque es como un inhalador con una jeringuita que se le por la nariz. Y los niños lo aceptan mejor y los padres, porque no tiene ningún problema, no hay que pinchar, no da casi efectos secundarios, nada más que rinorrea 2 o 3 días, y está muy bien aceptada en los países que se usa. Que hasta ahora los estudios que hemos consultado ha ido muy bien. Y los beneficios también que está aportando la tetravalente es que incorpora un segundo linaje de la cepa B, porque hay que explicar que las vacunas de la gripe que se comercializan en este hemisferio se hacen haciendo una estimación de la gripe que se ha tenido en el hemisferio sur el año anterior, y hay veces que nos hemos encontrado con los estudios epidemiológicos que esa gripe cambia de linaje y entonces pierden un poquito de efectividad, y entonces para potenciar esa efectividad se ha decidido incorporar el segundo linaje de la cepa B, y la verdad que parece que está teniendo buenos resultados. Luego también... concretamente la del año pasado fue muy poco efectiva porque cambiaron las cepas y la vacuna, pues hubo más gripes por ese tema, porque fue muy poco efectiva en el año pasado, en la campaña del año pasado. Que realmente la gripe está muy monitorizada, se está haciendo estudios constantemente, tanto microbiológicos como epidemiológicos, y se hace un seguimiento muy exhaustivo porque es una vacuna muy típica en cuanto a la evolución. También está como novedad las tetravíricas, ¿no?, que incorporan... Que es las tetravíricas, sí, las vacunas, pero esas se están usando, creo que en Europa todavía no está comercializada, o sí, que ya eso no llegué yo a saber. Es una vacuna que junta la triple vírica, la triple vírica con la de la varicela. Con la varicela. Se está usando sobre todo en Canadá y está dando muy buenos resultados. Pero aquí todavía no está... Bueno, aquí hemos incorporado la varicela también como recomendación. Sí, pero que va en el próximo año en Andalucía. Y luego también como novedad ha habido modificación en el calendario en cuanto a la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Sí, porque hasta ahora teníamos en Andalucía 2 vacunas, Gardasil y Cervarix, pero no eran tetravalentes, eran bivalentes. Y a partir, concretamente, del 1 de diciembre de 2015, va a entrar la Gardasil tetravalente, que cubre ya 4 serotipos. Que eso ya, Silvia, tú puedes explicar mejor los serotipos que yo. Y esto salió el viernes. Es que eso, las nuevas pautas, y además que se van a adelantar los años de vacunación. Hasta ahora se hacía a los 14 años y ahora se va a empezar con las niñas de 12 años. Y se va a empezar con la Gardasil, que tiene que aumenta la cobertura de la protección y sobre todo se tiende a proteger cánceres que afecten a cuello de útero, vulva, vagina, ano, verrugas genitales causadas por estos serotipos vacunales. Y hasta ahora también no has tenido ninguna comunicación de ninguna complicación ni de efectos secundarios. Yo es que de eso tampoco, sinceramente, no puedo hablar mucho porque la única vacuna que yo no pongo en la consulta es esta. Se pone más en atención primaria. Yo he puesto a pacientes, a pacientes sobre todo de gine, a muchachas que la han traído y vamos, no he tenido ningún problema. Pero porque, como tú sabes, se pone a las niñas en atención primaria. Yo hasta ahora he puesto, ya te digo, ciertas muchachas jóvenes que ya se han pasado también de la edad que está indicada
y que se la manda al ginecólogo. Pero bueno, los estudios que hay en Europa, en Finlandia, buenos, que llevan vacunando mucho tiempo, están dando buenos resultados. Yo creo que es una gran novedad que se incorporen nuevos serotipos porque ofrecen más protección. Es que están en estudio estas vacunas, ponérselo a los que tienen VIH, anticuerpos. Porque están haciendo un estudio que parece que va bien, ¿eh? Y también como novedad que acabamos de llegar del Congreso de la Asociación Española de Vacunología, va a salir el Mosquirix, que parece que ya tenemos una posible vacuna contra la malaria. Sí, contra el causante, el Plasmodium falciparum, pero está unida a la hepatitis B recombinante ayugada, que yo creo que en esos países viene muy bien, porque como ellos no están vacunados, la hepatitis B le viene estupendamente. Y parece ser, ¿no?, que está dando buenos resultados. Muy bueno. Y luego también como novedad hay una vacuna frente al dengue, que es un flavivirus, que es un estudio que está en fase 3. Hay que decir que las vacunas antes de salir a comercialización llevan estudios de casi 20 años y suele haber estudios fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 3 son el último estudio antes de empezar a vacunar a nivel poblacional. Y el dengue realmente tenemos que decir que es una infección viral transmitida por artrópodos que está afectando a gran parte de la población mundial. La mitad de la población podemos decir que está en riesgo, causa casi entre 50 y 100 millones de infecciones al año y 95% en menores de 15 años, lo cual a mí me sorprendió gratamente porque quiere decir que se trabaja y se trabaja bien. Además, a mí eso, porque al estar en la consulta del viajero, ahí sí que tenemos, y claro, no hay nada actualmente que puedas decirle, solamente que no te piquen los mosquitos. Poder decir y que si vamos esto va a en tenerlo. avance, es un avance grandísimo, la verdad. Y luego tampoco podemos dejar de hablar también del ébola, que es un filovirus que tiene una letalidad del 25 al 90%, que ha sido un brote epidémico que ha tenido mucha prensa por muchos motivos y que el primer brote se identificó en el 1976 en la República del Congo, cerca del río Ébola, por eso se llama ébola, y el brote del 2012, que es por todos conocido, que ha sido un brote sin precedentes y probablemente no ha hecho pensar mucho en vacunas. Y actualmente también hay vacunas en desarrollo, ¿no? Hay 10 vacunas, pero solamente 2 de ellas, que es tiene unos nombres raros, RVSB-CEVOC y la CHAD-3-CEVOC, que están en la fase 3, están teniendo bastante éxito. Están a mí me sorprendió del 90 mucho. al 100%. Lo están usando ¿en qué país era, Silvia? Bueno, hay estudios ya en África y se están haciendo estudios fase 3 en Europa. Porque hay otro laboratorio que lo está haciendo en Europa con la misma, ¿no? Y están teniéndose unos estudios realmente buenísimos. Entonces, probablemente a lo largo de este año o del próximo puedan tener ya resultados concluyentes de un brote que ha tenido en jaque a gran parte de la población mundial. Y más cuando salió de África. No, se han enlentecido un poco los estudios porque, gracias a Dios, el brote se ha controlado, ya está en una fase bastante estable. Y entonces ha enlentecido un poco los estudios de fase 3, porque realmente entre la dimensión del brote se aceleraron mucho los estudios y ha sido un progreso en vacunas también sin precedentes. Y entonces, ya que hemos perfilado un poco las grandes novedades en vacunas, quería también hablar un poco de las novedades que ha habido en el calendario de vacunaciones sistemáticas que hemos presentado antes. Entonces, hemos pasado realmente de una sola vacuna en 1903, que era la vacuna de la viruela, que ya por fin se ha erradicado, y hemos pasado de un calendario de mínimo a un calendario de máximo. Ahora estamos realmente con 17 vacunas, 16 son las que recomienda la Sociedad Española de Pediatría y hay que añadirle la vacuna de la hepatitis A, donde está incluida como vacuna sistemática financiada en Andalucía. Se ha introducido el Prevenar y que el Prevenar también tiene mucha experiencia en la consulta, ¿no?
El Prevenal hasta ahora no es financiado. La vacuna neumocócica conjugada. Sí, bueno, la vacuna antineumocócica conjugada. Hasta ahora en Andalucía no es financiado. Ya el año que viene sí. Parece que han decidido incorporarla. Yo la experiencia que tengo con esta vacuna es porque como aparte de vacunas internacionales llevo grupos de riesgo, de hospital, trasplante hepático, trasplante de médula ósea, trasplante renal, llevo todos los renales. Y sobre todo, lo que está avanzando muchísimo, que estamos vacunando, es todos los tratamientos biológicos que se están poniendo en enfermedad inflamatoria intestinal, en derma, en reumatología, porque se están avanzando, que tú ya sabes más de los tratamientos, y entonces todas esas personas las mandan a mi consulta a vacunar y a todos se le pone la neumo. Y va a ser un gran reto, ¿no? Todas las nuevas incorporación en vacunas de pacientes que estarán potencialmente inmunodeprimidos. La verdad es que nosotros llevamos desde 2013 que estamos poniendo esta vacuna, nos la empezaron a servir y a los grupos de riesgo se está poniendo. Y ya tampoco podemos dejar de hablar de la vacunación de la tosferina, que hay que decir que casualmente hoy mismo, para gran sorpresa y alegría de muchos, y como medida temporal excepcional, se recomienda la vacunación de la difteria tétanos tosferina de baja carga a la embarazada. Se ha adelantado y hemos tenido conocimiento prácticamente en los últimos días. Y se vacuna preferiblemente a la gestante entre las 28 y las 32 semanas para asegurar que hay una transferencia de anticuerpos y una protección adecuada a los recién nacidos, perfecto, tanto a través de los anticuerpos vía materna como protegiendo a la madre, que es la que está más en contacto con el bebé. Podemos ver que protege al recién nacido. Hay que decir que esto obedece a recomendaciones que llevan ya años viéndose la situación epidemiológica, porque como hemos explicado, los virus no tienen fronteras y los virus no respetan ni fronteras, ni aunque nos olvidemos de ellos, ellos nunca se olvidan de nosotros. Y ahora mismo la incidencia de la tosferina en este último año ha triplicado prácticamente la incidencia respecto a los 3 años previos, por el movimiento de gente, por la circulación del virus. Y desgraciadamente, cuando hay mucha tosferina circulante y afecta a los lactantes menores de 2 meses, que todavía no se les puede vacunar, puede ocasionar una tosferina maligna, como los recientemente casos que hemos conocido, y con esa consecuencia desafortunada. Pero gracias a Dios, como recomendación, está prácticamente ya metida en todas las comunidades autónomas. Una lo han incorporado, la última en Andalucía recientemente, hoy. Pero quedan otras comunidades que lo irán haciendo, esperemos, a lo largo del próximo año. Dime. Que lo que iba a decir yo con respecto a esto es que el problema también, aparte de que no estaba contemplada así sistemáticamente en la embarazada, es que también había un problema de que no había vacunas. Bueno, pero es que no hay en toda Europa, porque se ha perdido realmente la producción del antígeno, porque hay que decir que es lo mismo que hemos comentado que pasa con la meningitis B. Producir una vacuna, que es un producto biológico que está sujeto a una legislación y a unos reglamentos muy estrictos, requiere mucho tiempo. Concretamente, la vacuna de la meningitis B tarda en producirse 9 meses mínimo, aunque están intentando acelerar al máximo la producción. Y de la tosferina hay un desabastecimiento general del antígeno en toda Europa, entonces se está trabajando a marcha forzada para producir esa vacuna. Hay que tener en cuenta que los movimientos de población que ha habido en los últimos meses han sido absolutamente inesperados y han desbordado a la producción. La tosferina aquí es un problema que está ahora presente y que estamos viendo ahora, pero por ejemplo en países limítrofes con Europa tiene una incidencia altísima. Entonces, realmente tenemos que decir que en Andalucía, hoy por hoy, que también lo presentaron en el Congreso de las Vacunas, se está trabajando sobre un nuevo plan estratégico. Y el objetivo de este plan es, sobre todo, alcanzar y mantener unas coberturas vacunales apropiadas que protejan a toda la población. Porque para que se proteja a la población debemos tener unos índices de cobertura idóneos
que rondan en torno al 90, preferiblemente al 95%, para que pueda proteger tanto a la población que se vacuna como a esa población que no se puede vacunar, ¿verdad? Que son los menores de 2 meses, los inmunodeprimidos, que son los que tú tienes sobre todo más contacto, y población que está en desventaja socioeconómica, que por diversos motivos no tiene acceso a las vacunas porque se le olvide, porque es muy lejos. Y entonces, desde este plan estratégico que recientemente se ha creado en Andalucía, se pretende pasar de un modelo de atención vertical, médico, enfermera, paciente, el médico prescribe, la enfermera administra y el paciente está ahí, a un modelo horizontal, donde todos están implicados en el proceso de la vacunación. Y entonces, que eso lo hemos hablado también tú y yo, queremos también transmitir el mensaje de que como profesionales tenemos la obligación de ofrecer a toda la ciudadanía una información que sea clara, precisa y fiable, pero que a la vez sea comprensible y útil y accesible, porque a veces nos ponemos a hablar de vacunas y es que no nos enteramos de lo que estamos hablando. Entonces, todo lo que hemos intentado transmitir, toda la gran información que hay ahora mismo sobre vacunas, tenemos que ser capaces de transmitirla a la población. Porque cuántas veces encuentras tú en la consulta gente que no comprende las vacunas y hay que explicárselo una y otra vez. Como profesionales, enfermeras, médicos, todo el personal de salud pública, farmacéuticos, veterinarios, todos tenemos la obligación de transmitir los mensajes en vacunación, que la vacunación realmente salva vidas. Y sobre todo en este... Creo que no hay, lo que dijeron en el Congreso, no hay unanimidad entre los profesionales para dar el mismo mensaje con referente al proceso de vacunación. Entonces, el paciente muchas veces pues se deja llevar por el que tiene más confianza. Eso también es importante que los profesionales lo tengamos claro y si uno no tiene claro en vacunación, mandarlo a un sitio referente donde se lo van a explicar todo. ¿Te acuerdas? Te lo mandaremos a ti. No, pero eso sí, porque yo lo tengo en mi consulta con ciertos pacientes que me mandan algunos especialistas del hospital. Y eso, que todos no podemos entender de todo, pero hay una zona o un referente en atención primaria o en el hospitalario que debería, mire, vaya usted a esta consulta que aquí le van a decir todo lo que tiene que hacer usted, sin dar la opinión, porque muchas veces dan su propia opinión y hay problemas para que la gente se quiera vacunar. Pero que el mensaje es que hoy por hoy las vacunas salvan vidas. Sí, lo saben hasta los niños. Y eso hay un vídeo muy bonito que presentaron en el Congreso, que luego intentaremos hacerlo llegar. Que yo creo que deberíais ponerlo en... Lo pondremos. Es un vídeo precioso. Las vacunas salvan vidas, hasta un niño lo sabe. Y ya aunque nos queda poco tiempo y hemos presentado hoy, hablado un poco de las novedades, que era lo que llamaba ahora por la actualidad. Pues inicialmente, cuando empezamos a preparar estos diálogos, pues queríamos un poco hablar de los falsos mitos que corren entre las vacunas. Y vamos a intentar pasarlo rápido, por lo menos para que intentemos resolver las dudas que tú nos puedas solucionar. Sí, entonces, y sobre todo tú que has hecho el trabajo de la gente que movimiento que hay antivacunas, Silvia. Entonces realmente... ¿Tú de eso? Hay gente que sigue diciendo que ahora, hoy por hoy, se queda un poco en segundo plano frente a los acontecimientos que estamos teniendo con las nuevas vacunas y con los nuevos brotes epidémicos que ha habido. Que las vacunas, hay gente que piensa que no son necesarias porque las enfermedades han desaparecido. Y hay que explicar, ¿verdad?, que cuando descienden las coberturas de vacunación, reemergen las enfermedades. Tenemos la experiencia del brote que hubo en Granada en 2010, que a raíz de los que investigamos y tratamos de comprender por qué había gente que no quería vacunarse de forma sistemática de vacunas que estaban plenamente establecidas y testadas y experimentadas. Luego tuvimos también el desafortunado caso de difteria en el niño de Olot, que falleció
por un fallo multiorgánico el 27 de junio, y hay que decir que es que en Andalucía en España, no se había diagnosticado ningún caso de gripe, de difteria, desde 1986. Y hoy por hoy en Andalucía probablemente no ha habido ningún caso de polio, no hay ningún caso de difteria desde 1981, hay amplias coberturas vacunales, hay 1.548 puntos de vacunación y en el 2003 se vacunaron a más de 8.198 niños. Entonces, tenemos que decir que por mucho que se olviden las vacunas, los microorganismos no se olvidan de nosotros. No se olvidan del hombre. Y probablemente el gran éxito de los planes de vacunación ha hecho que sean invisibles algunas enfermedades y poca gente joven haya perdido esa percepción que tenemos de lo que son las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, de ahí la importancia de continuar con la vacunación sistemática en la edad pediátrica y luego la revacunación de adultos. Y quiere decir que las vacunas son relativamente nuevas, que hasta 1796 no había vacuna y teníamos unas tasas de mortalidad realmente elevadas, que fue Jenner, un médico rural de Inglaterra, el que tuvo la arriesgada idea de introducir, inyectar en un brazo de un niño de 8 años una muestra de viruela que había sacado de una pústula. Y desde ahí pues hemos evolucionado al calendario que tenemos hoy, con 17 vacunas y más de 30 vacunas que ya están admitidas. Unas están financiadas, otras no están financiadas y otras están pendientes de comercialización, pero hoy por hoy en España tenemos más de 30 vacunas disponibles. Y también la gente quería del gran avance que tenemos que hablar de la poliomielitis, ¿no? Sí, en España, en el siglo pasado, en los años 60, hubo un gran problema de polio. Se empezó a introducir la vacuna antipoliomielítica oral y fue, pues vamos, un avance grandísimo porque se controló en pocos meses. Y ahora, actualmente, evidentemente, la polio no se ha erradicado del mundo, pero en el 1988, que hubo 400.000 declaraciones, pasamos a 2014, que hubo 413 declarados, y fue en Pakistán. El 50% de todas esas declaraciones fue en Pakistán. Y a partir del 27 de marzo de 2015, Asia suboriental, que donde vive toda la población, la mitad de la población mundial, está certificada libre de polio. Entonces, lo que queremos transmitir es la importancia de estas vacunas y la gente mayor en España se acordará de la polio. Y esto fue un avance grandísimo. Y ahora lo único que se está intentando con la polio es erradicarla en África, que llevan 3 años sin declarar un caso. Si termina el año... No, el 2015 creemos que va a ser el primer año que esté libre de polio en África. De los 3 que se exigen para certificar una región libre de enfermedad. En la consulta de vacunas, los únicos que hemos puesto de polio este año han sido los que van a la zona de Pakistán y todo eso, y muy pocos para los de África. No sé, un recuerdo porque no se han vacunado y eso. No, realmente, si se consigue certificar el primer año de polio libre de polio en África, realmente es un avance grandísimo. Y ya quería, porque se nos ha hecho corto, mira que al final no sabíamos, pero ya... No es el tiempo que llevamos. Que recordar otra vez que frente a las enfermedades transmisibles nunca se puede bajar la guardia, porque tenemos que seguir vacunándonos, aunque ya no veamos en nuestro medio las enfermedades para evitar el riesgo de que vuelva. Y aunque los hombres lleguen a olvidarse de las enfermedades nunca se olvidan de nosotros y reemergen, como ya ha sucedido. Y si nos olvidamos de la historia, estamos condenados a que se repita. Y yo creo que Silvia, que hable del mito esto de los efectos secundarios graves de las vacunas. No, realmente no falta tiempo y no podemos profundizar. Pero es un poquito nada más. Comparar, por ejemplo, si te da una encefalitis de sarampión sin vacunar o vacunado. No, realmente las vacunas hay que hacer proporciones. La probabilidad de que haya un efecto grave con una vacuna siempre va a ser menor que el efecto grave que pueda producir la enfermedad. Y entonces nosotros nos basamos con cálculos poblacionales y con estimaciones poblacionales, pero siempre
hay estudios de todo tipo, tú tienes experiencia en la consulta, hay una red epidemiológica de vigilancia que está constantemente vigilando, se están monitorizando cada uno de los efectos secundarios que puede producir la vacuna, que son realmente banales. Hay que decir que el caso más grave que puede haber por una vacuna es la muerte por anafilaxia y puede ser un caso entre 50 millones. Y realmente son proporciones ínfimas. Efectos secundarios no existen, pero la mayoría son banales, la mayoría controlables y en una proporción muy ínfima al propio de la enfermedad. Y tenemos casi para otra charla otro día, pero... Yo personalmente le agradezco mucho a la escuela y sobre todo a Silvia, que me ha invitado a esto. Y lo único que si se puede hacer, no charla ya a través de, sino a través de la escuela o hablando de vacunas de las personas que le interese, tanto la población en general como profesionales, yo estoy dispuesta. Y Silvia también. Que hay que transmitir que las vacunas hoy por hoy siguen salvando vidas. Las dudas, porque la gente sobre todo en las dudas. Que tenemos unos planes unos programas de vacunación que están revisándome diariamente, prácticamente, una red de vigilancia que los monitoriza, que se está trabajando en mejorar. Tenemos ya un calendario de máximos. El desabastecimiento de las vacunas también es consecuencia de la gran demanda que ha tenido, que era probablemente imprevisible, pero que se está solucionando y estoy segura que en poco tiempo estará ya disponible todas las vacunas. Y otro objetivo también creo que ya de las autoridades es por el calendario único en toda España. Yo creo que también lo vamos a conseguir. Que se va a conseguir, yo creo, en el 2016, porque hay mucha variabilidad entre una comunidad y otra. Es un gran reto. Es un gran reto que se debe... Como estamos ya en el aniversario de la... Yo creo que se conseguirá. Y también quería terminar con el proverbio chino que encontramos. Sí, sé que tú eres mucho. Que si quieres llegar rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, hazlo en grupo. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Silvia, por invitarme y a la escuela.